Vámonos rápidamente a la escritura. Dice en el Salmo 97. Jehová reina. Regocíjese, dice la escritura, regocíjese en la tierra y alégrense en las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono, dice la escritura. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos, dice la escritura, anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. La luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos, dice la escritura. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su nombre. Este es un salmo tan maravilloso donde habla del dominio. Prácticamente este salmo habla del dominio y del poder de nuestro Dios. Y qué importancia es, querido hermano, hermana, amigo, en esta mañana que estás conectando a través de esta vía, qué importante es que disfrutemos de la revelación de Dios. Dios es un Dios bueno. Él nos está buscando y se nos revela por medio de la naturaleza y la palabra escrita. Cuando nosotros le buscamos a través de la palabra, cuando decimos que Él se nos da a revelar, estamos diciendo que Él se da a conocer a nosotros. Así que este salmo nos habla de esa maravillosa relación que nuestro Dios creador quiere hacer con cada uno de nosotros y nos desafía a disfrutarla, a que nosotros podamos disfrutarla a plenitud, ¿no es cierto? Así que este salmo habla de la ley de Jehová, dice que la ley es perfecta y que convierte el alma del pecador, hasta del alma más pecadora. Él tiene la capacidad de convertir, la ley de Jehová tiene la capacidad de convertir el alma de una persona. Así que, qué importante es la palabra, qué importante es la revelación de nuestro Dios, qué importante es que Él se dé a conocer a sí mismo, a su pueblo. Así que este salmo es un salmo, repito, donde habla del dominio y del poder de Dios. Disfrutemos la revelación de nuestro Dios a través de su palabra, queridos hermanos. Y quisiera ir con ustedes a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. Dice así, Juan, el Evangelio de Juan, San Juan 6, 63, dice así la escritura. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús. Aquí en la porción de esta escritura, en mi Biblia, las palabras dichas por Jesús están en rojo. Así que esta porción de la escritura la está hablando como quien dice literalmente el Señor, es el Señor mismo quien la está hablando. Y Él nos dice que sus palabras son vida. Así que, queridos hermanos, preciosos hermanos,
yo te voy a invitar que en esta mañana dispongamos nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser para oír la palabra de Dios. Oremos, doy el paso a mi esposo. Antes de orar, vamos a orar para que la palabra de Dios que va a ser enviada en esta mañana quede en lo más profundo de nuestro corazón y podamos reflexionar en ella para que pueda hacer esa mella en nuestras vidas. Padre eterno y Dios de la gloria, te pedimos, Padre Santo, que la palabra que hoy va a ser expresada, Señor, a través de los labios de mi esposo, Señor, seas tú usando su vida, Padre, de una manera espiritual, Padre Santo. Que toda carnalidad sea quitada, Señor, y que el Espíritu sea hablando, Señor, a nuestros corazones, Padre, porque es el Espíritu el que da vida, Señor. Te lo pedimos, por favor, en el nombre poderoso de Jesús, que nuestros corazones estén abiertos a lo que el Espíritu Santo va a ministrarnos en esta mañana. Por favor, te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y le doy el paso a mi esposo. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, amados hermanos. Hoy vamos a hablar de la iglesia. Pero vamos a ver que el Señor sí estipula un modelo único de iglesia y que lo hace desde la profundidad de nuestros corazones. Hablamos de la sangre vertida por nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación, nuestro perdón, y es la misma sangre que debe tener unificado al pueblo del Señor. Y lo vamos a ver conforme a la palabra. Miren, quiero que vayamos a la palabra del Señor, al libro de los Hechos, capítulo 17. Voy a dar lectura del versículo 16 en adelante. ¿Sí? Hechos 17, del 16 en adelante. Amén. Voy a comenzar la lectura. Dice la palabra del Señor así. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Quiero enfatizar que, aunque Pablo está en Atenas y de una u otra manera su espíritu se enardecía con la conducta de los atenienses, especifica que él en ese momento está discutiendo con los judíos y piadosos, con los que conocen la palabra de Dios. O sea, estaba enardecido que miren cómo está esta ciudad, pero lo está discutiendo con quienes eran los encargados de establecer el reino en Atenas. Quiero aclarar ese punto. Y dice, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos, ahí sí, habla de sabios atenienses, dice de los epicureos y de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? O sea, no decían este siervo de Dios, este palabrero, este merólico. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, algunos de los filósofos decían, ¿qué quiere decir este merólico? Y otros decían, ¿quién es para hablarnos de nuevos dioses? ¿Sí? Y tomándole, le trajeron al aerópago. Un aerópago es una sala donde se debate un juicio o donde se condena una conducta. Diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo
les estoy anunciando. Dice, a ese Dios que ya está levantado un altar y que adoran y no conocen, es de quien estoy hablando. Dice 24, el Dios que hizo este mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dice, él es quien da vida y aliento y todas las cosas. Y vean el 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sola sangre ha creado un linaje de todos los hombres. Fíjense, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, no específicamente en Atenas, dice, sino para que habiten sobre toda la faz de la tierra, ¿sí? Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Vean nada más que sorprendente, amados hermanos. Pero vean cómo dice el 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. No hay variante. Quiero partir de ahí. Entonces, pongamos atención cómo dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, ni es honrado por manos de hombres, ¿verdad? Como si necesitase algo. Dice, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, amados hermanos, que la verdadera iglesia no está en piedras, ni en edificios, ni en templos hechos por manos humanas, sino que se constituye cada día en nuestro corazón. O debería de ser así, porque dice que de una sola sangre hizo todo el linaje de todos los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Ya no habla específicamente de Israel, ya no habla específicamente, en este caso, de Atenas, que es donde está hablando Pablo, no habla de los corintios, habla de toda la faz de la tierra. Entonces debemos entender, amados hermanos, dice en el 27, para que busquen de Dios. Entonces debemos entender que Dios debería estar cerca de cada individuo que ama a Jesús, como tú y como yo. En ese amor que en automático se extiende al Padre. Dios está cercano, la iglesia de Dios está cercana a cada hombre, ¿sí? A cada mujer que anhela de gran manera ser transformado por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Pero también que cuando tiene ese sentir, cuando tiene esa manifestación del Espíritu, ahora lo traslada en el trato a su prójimo, incluso a sus enemigos. Vayamos a Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 45. Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 45, dice así. Voy a leer desde el 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo,
No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Vean lo que dice adelante, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre está en los cielos, es perfecto. Entonces, quiero que vayamos identificando, amados hermanos, podemos decirlo, atributos o características que debe tener la iglesia del Señor, que ahorita aclaramos, es realmente el vivir de cada cristiano o cada persona que testifica ha recibido a Cristo en su corazón. Jesús no viene por una iglesia de piedra. Jesús no viene por construcciones grandes. Jesús no viene por iglesias chapadas en oro. Jesús viene por su novia, vestida de blanco y limpieza en sus corazones. Esa es la iglesia por la cual Jesús derramó su sangre. Una sangre que, como leímos también, nos unificó a todos. A todos. Amén. Dice, como les decía, Jesús no viene por la iglesia cristiana aliancista o bautista o pentecostal o asambleas de Dios o por Betel o por un sinnúmero de denominaciones que actualmente existen, ¿sí? Y que lo único que refleja es que la iglesia cristiana está dividida. No refleja la gloria del Señor. Lo único que refleja es que cada quien ha tomado la parte que le conviene, ignorando los preceptos que indican que el Señor creó una sola iglesia, ¿sí? Estas denominaciones lo único que hace saber es que hay diferencias entre nuestros pensares, ¿sí? En nuestras ideologías, en nuestros formatos, cuando el Señor nos insta a que su iglesia tiene características comunes, tiene una sola forma de ser, tiene una sola manera de manifestarse, ¿sí? Miren, de esto es lo que destaca, lo que quiero compartir en esta tarde. Primeramente, quiero exhortar, ¿sí?, a que la base sea la palabra de Dios y que no nos quedemos únicamente con el estudio, sino que vayamos y escudriñemos verdaderamente la formación de la iglesia primitiva. Hace unos días compartía con mi esposita en las lecturas bíblicas, ahorita estamos viendo los profetas y vemos que como todos los profetas anuncian cosas por venir, anuncian cosas que fueron inmediatas, otras que fueron inmediatas, que van a ser mediatas, pero todos tienen también un propósito a futuro y están ocupados sobre ese propósito, ¿verdad? Pero decíamos que realmente la iglesia se constituye de Cristo para acá, no antes. Por eso el Señor en Mateo especifica la edificación de esa iglesia y cómo lo va a hacer y la doctrina fundamental sobre la cual quiere que esa iglesia se desenvuelva, crezca, se forme, se transforme y se exteriorice, ¿sí? Una iglesia de fe, una iglesia de unidad, pero sobre todo una iglesia de amor,
que en vez de estar pendiente a las señales, glorifica las maravillas de Dios, ¿sí? Y sirven a favor de los que todavía no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Pero sobre todo, sirven en la dirección, en la conducta y en el testimonio de Cristo mismo. ¿Por qué? Porque convencida está de lo que dice la palabra, de ser perfectos como Dios es perfecto. Y sabemos que eso no es una dote que vamos a tomar y únicamente ponerla de nombre. Sabemos que necesitamos de Dios para alcanzar esa perfección en Cristo Jesús, para alcanzar la talla de ese varón perfecto, pero sobre todo para poder manifestar las características de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que empecemos por esta. Perseveraban unánimes. Hechos, capítulo 1. Voy a leer del versículo 12. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados, subieron al aposento alto. Fíjense aquí lo importante de este versículo. Dice, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban, sí, Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hoy, las que convocan la oración son las mujeres, ¿ah? Y algunos hombres con ellas, si tienen tiempo o si no. Ahora tú, yo estoy muy cansado. Acá dice que los apóstoles son los que perseveraban unánimes en la oración, sumaban a las mujeres, a María, a la madre de Jesús y a sus hermanos, ¿sí? Entonces, una de las principales características de la iglesia de Jesucristo es de que perseveraban unánimes. Estar unánimes, amados hermanos, significa estar de acuerdo, ¿sí? En armonía unos con otros y todos con Dios. Esa comunión no tiene nada que ver con religiosidad, ni con teología, ni con obligación porque eres cristiano, ¿sí? Contrariamente, esto verdaderamente tiene que ver con nuestra espiritualidad, pero sobre todo con la práctica de lo que el Señor Jesucristo nos ha demandado ejercer. Las oraciones eran frecuentes, ¿sí? Y en esa oración unánime, en esa unidad de espíritu, se manifestaba el poder del Señor y los discípulos mostraban su confianza total en Dios. ¿Y cómo lo reflejaban? En su relación con los hermanos. ¿Sí? ¿Había puntos de desacuerdo? Les aseguro que sí, pero no había pleitos. ¿Había molestias? El Señor lo dice que sí, enójate, pero no peques. ¿Sí? Y si esa molestia se extendió, ponte a cuentas con tu hermano antes de traerme oración, antes de traerme tu ofrenda, antes de traerme lo que tú crees que glorifica mi nombre. O sea, Dios sabía que había desacuerdos, Dios sabía que había discusiones, Dios sabía que había puntos de quiebre, porque Él entendía de qué naturaleza procedíamos, pero ahora Él quería recordarles en el libro de los Hechos que el Señor en una sola sangre nos unificó a todos para hacer un solo linaje sobre toda la faz de la tierra. No solamente en Roma, no solamente, no, sobre toda la faz de la tierra. Un linaje que demanda un mismo punto de acuerdo, no entre nosotros, sino con Dios, ¿sí?
La oración unánime, amados hermanos, reflejaba el anhelo, el deseo común de los hermanos, ¿verdad? Por el cumplimiento de la promesa de Jesús. Esa comunión también refleja la fe de todos para que la promesa, sabedores que la promesa será cumplida. Será cumplida. Entonces, vean qué diferente es orar por desesperación, es orar por lo que nos incomoda en este plano, es orar porque aquí y allá, a estar unánimes en oración, sabedores que Cristo viene. Es totalmente diferente, ¿eh? En serio. Es totalmente diferente orar porque nos estamos tronando los dedos por esto, por aquello, a orar, porque ahora es la manera de cómo nosotros mantenemos esa comunión con Dios y Jesucristo se manifiesta a través de nuestra vida y eso se refleja en el trato entre nosotros. Ahí está el poder de la iglesia. Ahí está la verdadera iglesia. No en nombres, no en construcciones, no en títulos, sino en la manifestación del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestra vida para con los demás. ¿Sí? Miren, esta promesa que ya venía siendo anunciada por medio de Juan el Bautista, Juan 1:25, voy a leer desde el versículo 23. Dice la palabra del Señor así. Voy a ir un poquito rápido, hermanos, porque son 7 características que quiero enseñar o quiero compartirles. Posiblemente no veamos las 7 en este fin de semana, pero sí quiero abarcar lo más que podamos. Miren, 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Fíjense cómo Juan, aunque está anunciando la venida de nuestro Redentor, los lleva a rememorar la enseñanza de Isaías, la profecía de Isaías. ¿Por qué era necesario esto? Sí, porque en Isaías vemos también cuál era la conducta del pueblo respecto a Dios. Y en el tiempo que Juan estaba anunciando a nuestro Señor Jesucristo, se veía que mucho de esa conducta todavía prevalecía. Entonces dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Fíjense, lo interesante de esta pregunta, dice, ¿por qué pues bautizas? Yo, si fuera un conocedor de la palabra y que sé que no viene Cristo, mi pregunta nada más sería esa, ¿por qué bautizas? Pero vean la pregunta de los fariseos, dice, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo? O sea, los fariseos sabían lo anunciado por David en los Salmos, por Isaías, por Jeremías, sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo están diciendo porque lo suman a la pregunta, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, vean, amados hermanos, cómo esos fariseos que fueron mandados para evidenciar a Juan, sabían de la venida de Jesús, porque lo incluyen en la pregunta. Si yo como conocedor de la palabra sé que no hay un anuncio de que Jesús viene, mi pregunta sería, ¿por qué bautizas? ¿Eso para qué es? ¿Qué significa? ¿Qué quiere Dios decirnos con eso? Pero no, la pregunta es, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo? ¿Sí? ¿Por qué anuncian Elías? Porque si ustedes recuerdan, también
está establecido como uno de los redentores y lo esperaban, ¿sí? Y Juan, ahora en el Nuevo Testamento, ¿sí? Juan, viendo que Jesús venía hacia él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar en agua me dijo: sobre aquel que veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, este es quien bautiza con el Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Entonces, quiero que entendamos un punto. Ahí parte. Ahí comienzan los fundamentos de la iglesia. Y los nacidos de nuevo, sellados por el Espíritu Santo en su Señor Jesucristo a través del bautismo en agua. ¿Sí? Después anuncia el bautismo en fuego, pero tenemos que entender que no puede haber bautismo en agua si no hay bautismo en fuego. Perdón, no puede haber bautismo en fuego, perdón, si no hay bautismo en agua. ¿Sí? Jesús continúa su ministerio, es juzgado y muerto en la cruz, ¿sí? Se aparece vivo después del tercer día a los discípulos y permanece con ellos 40 días y les habla acerca del reino de Dios. Ahí está la doctrina. El reino de Dios. Entonces ahí podemos entender, amados hermanos, que hoy nosotros en nuestro corazón deberíamos de tener en claro esa responsabilidad de compartir la palabra de Dios, esa responsabilidad de que todos conozcan del amor, la verdad, el camino correcto a través de la luz de la palabra de Dios. En otras palabras, nosotros debemos tener el deseo y ser responsables de que el reino de Dios sea implantado en todo lugar. Esto debería ser lo que debería de mover a la iglesia de Cristo, mucho más allá de entendimientos personales, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Miren, vamos al libro de Hechos, nuevamente, capítulo 1. Fíjense, que ahora tocamos un tema muy interesante. Voy a leer desde el versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y eso quiero que nos quede claro, en todos los sentidos y en todas las circunstancias que podamos ver y decir: Señor, ¿por qué? O Señor, ¿será esto lo que tú anunciaste? Quiero que nos quede claro lo siguiente, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y ojo, hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Hasta lo último de la tierra. Y entonces entendamos lo que Juan dijo, o lo que Juan explicó cuando dijo: yo bautizo en agua, pero hay uno que bautizará con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y esa es la parte que como cristianos deberíamos anhelar celosamente. Verdaderamente hacernos uno en Cristo Jesús. Amada iglesia, ¿oramos nosotros en una misma fe? ¿O seguimos orando por nuestras propias circunstancias? ¿Oramos porque la esperanza de la promesa de nuestro Señor se vea cumplida? ¿O solamente por nuestras propias necesidades? ¿Pedimos que el Espíritu Santo obre en nosotros para la extensión del reino de Dios? ¿O solo oramos para la extensión de nuestros días en este plano? ¿Por qué está orando la iglesia? Esa unidad que nos debe caracterizar por creer en un solo Dios a través de la redención en el sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo,
que nos debería de llevar a estar unánimes en la oración y ruego, es por el mismo motivo que Dios quiere, o es por lo que nosotros seguimos queriendo. Eso nos deja pensando un rato. Segunda característica, el Espíritu Santo ocupa el lugar, ocupa el trono de la iglesia. Miren, la presencia del Espíritu Santo se da cuando existe una comunión sincera, sin revanchismos, sin murmuraciones, sin celos, sin contiendas en el corazón. Ojo, hace rato explicaba, Dios sabía que había desacuerdos, Dios sabía que había discusiones, pero exigía que fueran resueltas. ¿Ok? Digo porque sale, no, pues es que es imposible. No. El Señor sabía, había problemas en su pueblo, había disensiones, pero dice, resuélvanlas. Resuélvanlas porque yo demando que sean perfectos como yo soy perfecto. Y se los demando porque sé qué sangre he vertido sobre ustedes. O sea, el Señor no nos dice, hazlo porque ya crees en mí y es tu obligación. No, dice, te lo demando porque sé qué es lo que he hecho a favor tuyo para que lo cumplas. Y vertir de una misma sangre sobre todos para que lo entendiesen y lo lograsen. De alcanzar en esa perfección que solamente pueden encontrar en mí a través de la comunión, a través del entendimiento de verdaderamente qué significa la iglesia y quién es la cabeza de esa iglesia. De otra manera, no puede ser. Entonces el Señor dice que si el Espíritu Santo ocupa el lugar que debe ocupar en su iglesia, no debe haber revanchismos, no debe haber murmuraciones, no debe haber chismes, no debe haber celos, no debe haber contiendas en el corazón. Y si las hay, son siervos dispuestos a que desaparezcan. Son siervos dispuestos a que no las haya. Son siervos dispuestos a trabajar en esa parte que aún le da cabida a estas conductas que no deberían ser de la iglesia del Señor. Quiero aclarar, ¿sí? No somos una iglesia perfecta, pero tenemos que entender que somos una iglesia que debe estar dispuesta a que el Señor nos perfeccione como Él quiere que seamos. Que ya dejemos a un lado las excusas, que ya traigamos a memoria al primer Adán y que ahora verdaderamente vivamos y nos comprometamos con el sacrificio del segundo, nuestro Señor Jesucristo. Ya dice, ok, Dios dice, ¿me vas a hablar a mí de Adán? ¿Me vas a hablar a mí del mundo caído? ¿Me vas a hablar a mí de rebeldía? ¿Quieres que te entienda eso? O sea, ¿me vas a pretextar a mí de la maldad? O sea, ¿me vas a chorear con eso? ¿Crees que no conozco que hay eso? Y pones en duda que yo me estoy ocupando al respecto. Me estoy ocupando y necesito que lo entiendas. Necesito que sepas que eres la iglesia por la cual he de venir y he de cumplir mis promesas. Si el Señor ya de otra manera, ¿me vas a venir otra vez con cuentos? O sea, ¿no te ha quedado claro cómo le hablé a la gente en los tiempos de Isaías? ¿Hasta cuándo vas a obedecer mi palabra? O sea, ¿crees que ignoro lo de la maldad y crees que ignoro lo del pecado? Por el amor de Dios, Dios nos dice, soy Dios. ¿Me tomas por ignorante? Pero ahora te digo que he vertido de mi sangre en cada uno de ustedes para caminar en la perfección que no demando para que ustedes sean santos, no, que les ofrezco
al ser santificados. Aleluya, gloria a Dios. Vean qué grande es nuestro Señor. Miren, la unidad en el amor de Cristo, ¿sí? Es cuando el Espíritu Santo, a través de nosotros, se manifiesta en la comunión entre los hermanos, se manifiesta en la congregación de los hermanos. Entonces veremos que el poder de Dios se manifestará tocando la vida de otras personas. Por eso el Señor dice, haz como yo te indico, haz como yo te mando, obedece mis estatutos y yo añadiré lo que deba de ser añadido. Sí. Entonces, nosotros tenemos que entender que la iglesia debe manifestar la forma en que Dios quiere manifestarse. No tiene que andar inventando cosas, ¿sí? Como el punto de llamar la atención del necesitado, presentándole un Dios que va a satisfacer sus necesidades, ¿sí? Sino verdaderamente la iglesia, a través del testimonio, a través de ese trabajo de reestructuración de nuestros propios corazones, para que se forme el trono donde el Espíritu Santo de Dios tome posesión, la gente crea que hay un Dios poderoso. Eh, eh, yo no soy muy afecto a compartir cosas en Facebook. Veo algunas enseñanzas o algunas teorías que otros siervos comparten y en ocasiones no estoy del todo de acuerdo, pero no, ¿cómo les diré? No debato, no mando que, no, arrepiéntete porque eso está mal, no, analizo y estudio, no contrapongo ningún punto de vista, pero fíjense que en la semana vi a un supuesto hijo de Dios subiendo la foto de una persona que al parecer está en situación de drogas y dicen, ese es un drogadicto. Y dicen, no, la palabra correcta es un futuro cristiano. Yo, para la gloria de Dios, sí llegué a los pies de Cristo en una necesidad, pero no era drogadicto. O sea, vean cómo el no entender eso que de unidad en oración, en ruego, en tener las cosas en común, en permitir que sea el Espíritu Santo el que ministre a través de nosotros, nos lleva a inventar cosas y tonterías. O sea, o resulta que el pueblo de Dios es puro, es drogadicto. Digo, yo lo puedo entender así, a lo mejor estoy mal, ¿sí? A lo mejor lo que el siervo quería expresar es de que solamente la gente en esa necesidad se vuelve cristiano. Pues gloria a Dios, porque al final de cuentas conoce del Señor. El punto después de ahí es permanecer en el Señor, haciendo como Dios manda. Pero me conflictó la manera de hacer saber por qué nos acercamos a Dios. Creo que nos acercamos porque nos hace falta. Pero lo más importante que estamos aprendiendo hoy en la palabra es que Él siempre ha estado cerca, pero esa naturaleza caída ha levantado cortinas de humo que nos impide verlo y establecer una comunión con Él. Y ahora Jesús nos facilita las cosas, haciendo esa labor de sacrificio para que nos volviéramos a conectar con el Padre. Miren, creo que a veces no son las formas y tampoco podemos decir que al final de cuentas todo sea para exaltar a Dios. ¿Verdaderamente el Señor le interesarán las formas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y lo vimos adelante, lo vimos hace rato. No pagues mal por mal. Te pegan la mejilla por la otra. Sí, sí le interesan las formas, hermanos. Sí le interesa la manera.
Sí, pone atención y énfasis en eso. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dice, les enseñaron así, pero ahora yo les digo que es así. ¿Sí? ¿Sí entendimos bien esa porción que leímos? Dice, yo sé que te dijeron que ojo por ojo, diente por diente, pero ahora yo te digo que si te pegan una mejilla, pongas la otra. Yo sé que te dijeron que tomaras revancha, pero ahora yo te digo que te ultraje, te quita la capa o te quita la cobija, dale tu capa. Yo sé que te dijeron que te pusieras al tiro, pero ahora yo te digo que el que te oprime te demanda una milla, tú vayas dos. Dicen, si ahora yo te digo, las cosas han cambiado. Y te lo digo porque es la manera en que vamos a poder alcanzar la perfección que Dios demanda por lo que Él es, no por lo que Él desea alcanzar a través de nosotros, porque dice que no requiere adoración de manos humanas como se necesitase algo. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos, qué es lo que debe ser la verdadera iglesia? Vamos a continuar. Miren, eh, conocemos la historia del día del Pentecostés, ese gran estruendo que trajo un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, ¿sí? Y se manifiesta el Espíritu Santo a través de viento y de fuego, ¿verdad? Una señal poderosa de la presencia de Dios con su pueblo. Y llenó a cada persona que estaba ahí presente y los equipó con el conocimiento de otras lenguas. Ojo, quiero aclarar y quiero ser muy enfático, para que pudieran predicar el Evangelio y dar el testimonio de Jesús, ¿verdad? En toda nación y en todos los rincones de la tierra. Y dice que a los que les dio ese talento, también les dio el talento de saber qué estaban procesando. No dice que les dio el talento de hablar como loquitos. Sí, quiero ser claro y enfático. Ni dice que se los dio como manifestación de que dijeran, para que sepan que yo estoy con ustedes y van a hablar raro. No, no. Quiero ser enfático en el uso y el cómo fue esa manifestación y el porqué de esa manifestación. Porque hoy en algunas teorías, pues aparentemente cristianas, tú no tienes el Espíritu Santo si no hablas en lenguas. ¿En serio? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Esa no es la iglesia del Señor. ¿Sí? Hubo esa manifestación porque había la necesidad que se expandiera el reino de los cielos y era necesario hablar en el idioma de otras personas. Pero dice el Señor que a los que les dio ese don, también les dio el acompañado de saber qué es lo que decía. Bien, bien. Ahí podemos ver una manifestación. Hoy posiblemente puede ser diferente, no necesariamente lo mismo. Pero el punto es este, amados hermanos, que si tú has recibido a Cristo en tu corazón, la manifestación del poder de Dios a través de su Espíritu Santo está ahí. No necesariamente porque hablas en lenguas o porque tocas a alguien y sana. No, no. Solamente porque le has reconocido como tu Señor y tu único Salvador. Y es parte de lo que tenemos en común la iglesia de Cristo, que le hemos reconocido no tan solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor, ¿sí? Hoy en día posiblemente muchos siervos no han podido hablar una lengua desconocida, o muchos siervos a este punto de su ministerio, Dios no ha manifestado un milagro a través de su vida, posiblemente, o no han percibido alguna señal poderosa del Señor. Eso no quiere decir que Dios no esté con ellos, ¿sí? Lo único que puede hacer saber que Dios no está contigo es que te sientas vacío,
desesperanzado, ¿sí? Deprimido, que no encajas en ningún lado, que aún hay rencor y sientes odio en tu corazón. Ahí algo está pasando, que te cuesta trabajo manifestar el amor con el cual Dios te ha amado hasta este momento, que te cuesta trabajo perdonar cuando has sido perdonado. Esas son señales de una ausencia de comunión con nuestro Dios, de una ausencia de ocupación del Espíritu Santo del trono de nuestro corazón. Está sentado en la orilla del sillón, está sentado sobre el pasamanos y no donde debe de estar. ¿Sí? Entonces, malentender los designios, las señales, las maravillas de Dios sobre el producto legítimo del fruto del Espíritu a través de nuestra fe, nos puede llevar a estar confundidos. ¿Sí? Y nos puede llevar a esa desigualdad de pensamiento y de entendimiento de que Dios quiere una novia leal y fiel, centrada, ¿sí? Dispuesta. No quiere una novia que hasta cierto punto sea infiel porque con un ojo está en él y con el otro está en el mundo, porque un hemisferio de su cerebro le dice, sí te amo Dios, pero el otro hemisferio te dice, ¿para qué? Dios no tiene interés en recoger una novia así. Quiere una novia, ropas limpias, con corazones humildes y humillados. Una novia unánime, que sobre cualquier cosa le dé lugar al Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo en el control de nuestro corazón. La palabra en Hechos 4:30 dice, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí lo que tenemos que aprender, amados hermanos, es que si nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, es imperante ser llenos del Espíritu Santo. Es imperante. Y es entonces necesario que sea notorio que sentimos ese llenar. ¿Cómo? A través de nuestra transformación. Porque la palabra transforma, ¿sí? Prepara, edifica, fortalece, resguarda. Entonces, debe ser notorio. Y veremos entonces cómo nuestra fe comienza a generar esas obras que provienen del poder de Dios a través de la oración, a través del ruego, a través del ayuno correcto, el ayuno correcto. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hemos aprendido a confiar en Dios. Hemos aprendido a depender de Él. Hemos aprendido a vivir como ese linaje unificado a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a terminar por hoy. Vimos dos, por decirlo, características de la iglesia. ¿Verdad? Unánimes, perseveraban unánimes, perseveran unánime, y la otra le dé el lugar que merece el Espíritu Santo. ¿Sí? Miren, el Señor, amados hermanos, nos manifiesta el cuidado
y la atención de un mismo espíritu por sobre todas las cosas, por sobre todos los dones, por sobre todos los ministerios, por sobre todos los talentos. En específico, el mismo espíritu. Pero, obvio, si yo me ponía un ejemplo, el tanque de gasolina, compro un carro viejo, no reviso cómo está el tanque y está lleno de basura. El tanque es de 40 litros, pero por la basura solamente le entran 35. Le meto la mejor gasolina, pero solamente lo puedo llenar a un 35%. ¿Por qué? Porque el otro está ocupado por basura. O no lo llevo a dar mantenimiento y tiene demasiado aire, no lo purgo. Entonces, aunque el tanque sea de 45 litros, nada más le entran 20, porque necesito purgar ese tanque. El espíritu es el mismo, pero si no vaciamos el lugar que debe de ocupar, no vamos a ser llenos del todo. Entonces, quiero que entendamos esa parte cuando dice que el Señor da conforme, pero no da un espíritu mínimo o menos poderoso. No, no. Da el mismo espíritu, pero conforme a que nosotros demos lugar para su llenura. Quiero aclararlo. Es el mismo espíritu de poder. Pero lo que sucede es que no permitimos ser llenados del todo. Cuando hay cosas que ocupan el lugar que solamente el Espíritu de Dios debería ocupar en su iglesia. Vamos a concluir hasta ahí, amados hermanos, y pensemos en ese punto. Todavía nos falta terminar esa parte y si Dios nos lo permite, posteriormente vamos a ver la tercera característica que parece insignificante, pero no, y es el partimiento del pan. Compartían el mismo pan. Sí, es la otra característica de la iglesia de Jesús. Compartían el pan. Dice el Señor, no se cansa de decirnos cuán grato es que evitemos los hermanos en armonía. ¿Sí? Y él habla que es grato a él, ¿eh? Ese sería el tercer punto que con el cual iniciaríamos dentro de 8 días. Y hoy meditemos en eso, amados hermanos. El Espíritu de Dios es único, es el mismo. No nos da un espíritu. A los que son nuevos, a ellos darles un espíritu de kinder. A los que le van echando ganitas, darles un espíritu de secundaria. No, es el mismo espíritu de poder. Lo que pasa es que no somos de su totalidad llenos porque hay cosas que no le permiten ocupar el lugar que debe de tener. Debemos vaciarnos, debemos sacar la basura, el aire que nos tiene bien inflados, para que verdaderamente seamos en la totalidad llenos del único espíritu que le puede dar vida a la iglesia de Cristo, el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendice, amados hermanos. Esta tarde concluyo el mensaje del día de hoy y que sea el Señor llevándonos a recapacitar, pero sobre todo escudriñar su escritura. Sí, con todo respeto, miren cómo vamos a ver más adelante cómo la gente se aglomeraba porque quería escuchar lo que Pedro tenía que decir, lo que Pablo tenía que decir. Hoy en día hay estudios sobre estudios y no nos conectamos. 2 rayas. Ay, mañana. Ay, el hermano Ángel. Ay, el hermano Gus. Y anteriormente, algo que tienen en común la iglesia es que todos estaban dispuestos a aprender, a crecer, a escuchar la doctrina de los apóstoles. Hoy podemos abrir un estudio diario y sumar 1, 2,
3. Posiblemente es porque ya sabemos todo, o posiblemente es porque nuestros corazones están súper inflados de aire que impide que el Espíritu Santo, deseoso de revelarnos su palabra, ocupe el lugar que merece. Son tiempos de recapacitar, porque el Señor está pronto en venir por su novia. Vestida, limpia y con corazón dispuesto. Dios les bendice, amados hermanos. Dios les guarde. Amén. Amén, hermanos. Quisiera que, ya para finalizar, quisiera que me acompañaran al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo del 7 al 9. Y al finalizar la lectura, voy a orar para dar por concluida nuestro culto de este domingo. Y dice la escritura así, Apocalipsis 19, versículos 7, 8 y 9, dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Padre Santo y Dios Todopoderoso y Eterno, cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, hoy hablada en nuestras vidas, Señor. Esa novia somos nosotros, Señor. Hoy nos vuelves a recordar, Padre, que esa novia, Señor, somos nosotros, cada uno de nosotros, tu iglesia, preciosa tu iglesia, Señor, que tú la quieres consagrar, limpiar, purificar a través de la palabra, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la vida de mi esposo, por el mensaje hablado al pueblo, Padre, y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sigas poniendo en nuestros corazones el querer como el hacer para seguir, Señor, buscando de ti, para seguirnos apasionando por ti, Señor, para seguir adelante, Señor. Son tiempos difíciles, es cierto, Padre, pero también tú has dicho en tu palabra que en este mundo habrá aflicciones, pero que nosotros debemos de confiar en ti, porque tú eres quien ha vencido a este mundo y tu iglesia está en tus manos, Señor. Tu iglesia tú la guardas, tú la cuidas, Señor, porque estamos en tus manos, Señor. Yo te doy gracias por el mensaje y, Señor, y también gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que tienden a bien conectarse. Aún te doy y te pido por quienes no tuvieron la oportunidad de conectarse, Señor, tú conoces los motivos, donde quiera que ellos se encuentren, guárdales, Padre. Guárdales y ponles en el anhelo de sus corazones, Señor, de poner prioridades en sus vidas, porque esto es algo también bien elemental, Padre, aprender a establecer y a poner prioridades en nuestras vidas. Yo te oro por cada uno de nuestros hermanos, Señor. También te pido, Padre Santo, por aquellos nuestros hermanos que se encuentran que están batallando con su salud, Padre. Oramos, Señor, y pido a la iglesia, Padre, que llevemos en nuestras oraciones a nuestra hermanita Delphi, Señor. Ella ha estado batallando con su rodillita, Padre, y para eso nos has llamado como pueblo, Señor, para estar unidos, Señor, orando los unos por los otros, clamando, ayudándonos los unos a los otros, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, guárdanos. Y tu palabra dice, Señor, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que te temen, porque tú los defiendes. Estamos en tus manos, Señor. Guárdanos, Señor. Y esto lo oro en el nombre poderoso de Jesús, que vive y reina. Amén. Y bueno, queridos hermanos, pues un saludo, un abrazo. Bendiciones a todos nuestros hermanos. Reciban un abrazo de parte de Dios. Muchas gracias, pastores. Bendiciones. Un abrazo, hermanos. Que descansen. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Que Dios les bendiga. Fin de semana. Igualmente, pastora. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones.